Bien, buenas tardes. En este momento estaremos hablando sobre lo que es la entrevista junto a mi compañera Rosa Ángela Puello Valencio y un servidor, Carlos Monteagudo. Estaremos hablando exactamente de lo que es la entrevista, la definición de entrevista, partes, funciones, características y los tipos. Sin más preámbulos, lo dejaré con mi compañera Rosa Ángela Puello, la cual estará hablando sobre lo que es la entrevista desde un enfoque más conceptual. Muy buenas tardes, Carlos. Hoy estaremos hablando, como le decía mi compañero, acerca de la entrevista. La entrevista, podemos decir que es una técnica en la que una persona, entrevistador, solicita información de otra o de un grupo que se llamarían entrevistado o informante para obtener datos sobre un problema determinado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas y los entrevistados o el entrevistado sería la persona que responde la pregunta en una entrevista. La entrevista también se puede decir que es uno de los medios para acceder al conocimiento de que de las creencias, de los rituales, de la vida de la sociedad o cultura, y así obtenemos ciertos datos propios en el lenguaje de los sujetos entrevistados. Tiene como propósito obtener información de individuos o de un grupo e influir positivamente en lo que es la conducta, las opiniones y sentimientos o ejercer un efecto terapéutico. Hoy en día nosotros podemos ver diferentes tipos de entrevistas y así conocemos acerca de la vida de personajes que nos interesa saber acerca de ellos. Continuamos con Carlos. Bien, es necesario también entender de que la entrevista tiene una serie de partes. Estas partes de la entrevista están conformadas por las tres principales. En el momento de realizar una entrevista, siempre es bueno tener en cuenta de que vamos a entrar siempre con la parte de la introducción, ya que esta siempre se va a hacer para poder presentar al personaje, indicando quién es, a qué se dedica y por qué fue invitado a la entrevista. Bien, el segundo paso, o la segunda parte, es sobre el cuerpo de la entrevista, ya que esta parte se encarga de describir o de escribir preguntas que se le van a hacer al entrevistado, Esas son las preguntas que tienen que ver, estar totalmente relacionadas con todo lo que se desea saber respecto al tema en cuestión. Y por último, es la parte del cierre. En esta parte, el entrevistador hace un repaso de los principales aspectos de la entrevista, exactamente buscando la forma de describir o resumir todas las partes más importantes que se llevaron a cabo en el momento de la entrevista, seguido de un agradecimiento y al final despedir al entrevistado. Bien, la otra parte que sigue sobre las funciones. Maestra, ¿qué usted tiene que decir con respecto a eso? Bueno, dentro de las funciones de la entrevista podemos mencionar que una de ellas es obtener información de un individuo o de un grupo. También nos facilita lo que es la recolección de información, porque a través de esa entrevista, con las preguntas que nosotros hacemos, entonces podemos obtener información acerca sobre la vida de la persona o sobre diferentes aspectos. Otra de las funciones sería influir sobre los ciertos aspectos de la conducta de una persona o de un grupo, dentro de ellos sus opiniones, sus sentimientos y comportamientos. Continuamos con las características. Bien, como todo proceso en el área de lengua española, también tenemos que entender de que la entrevista tiene unas ciertas características. Estas características de que debe de ser una conversación planificada entre un entrevistador y un entrevistado. También debe de tener un objetivo. El objetivo debe obtener información, opiniones y experiencias del entrevistado. Tiene que tener una estructura. Esta estructura debe de estar estructurado en preguntas diseñadas para alcanzar metas específicas.
La siguiente es utilizar en periodismo, investigación, selección del personal y más. Puede ser formal o informal, dependiendo del contexto que esté planteado. Requiere habilidades de escucha activa y empatía por parte del entrevistado. Debe de tener una preparación previa, incluyendo investigación sobre el tema o el entrevistado, una flexibilidad para adaptarse a respuestas inesperadas, el uso de un lenguaje totalmente claro y conciso para evitar un malentendido a la hora de hacer algunas que otras preguntas. Y por último, tener una calidad de la entrevista. Bueno, la calidad de la entrevista depende de la interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Seguimos con los tipos. Rosa, ¿qué puedes decir sobre los tipos? Bueno, podemos mencionar cuatro tipos de entrevista. Lo que es la entrevista individual, que esta se le realiza a una persona. La entrevista dirigida o estructurada, esta es menos flexible, porque este tipo de entrevistas se elaboran previamente las preguntas y se sigue ese guión. Por eso es una entrevista más formal. La entrevista grupal, que en vez de entrevistar a una persona, se entrevista a un grupo, y la entrevista no dirigida o no estructurada. En esta surge lo que son las preguntas improvisadas. Como tú decías ahorita, el entrevistador en la entrevista debe de haber esa flexibilidad, pues en este tipo de entrevista, no dirigida o estructurada o no estructurada, se puede hacer ese tipo de pregunta. La pregunta puede partir de